Buen día, mi nombre es Víctor Hernández Lara y en compañía del doctor Iván Domínguez López, la maestra Nancy Martínez Campos, el maestro Raimundo Jiménez Zavala y el doctor Adrián Luis García García, presentamos el proyecto titulado Estudio comparativo del desempeño tribológico de tres tipos de fluidos de corte. Los fluidos de corte son de uso indispensable en los procesos de mecanizado, ya que lubrican la zona de contacto entre la herramienta de corte y la pieza de trabajo, lo que reduce la fricción y el desgaste de la herramienta, permitiendo un mejor acabado superficial. Además, ayudan a disipar el calor generado y a desalojar las virutas. Actualmente, los fluidos de corte de base mineral dominan el mercado, satisfaciendo aproximadamente un 85% de la demanda global. Sin embargo, su uso presenta problemas de tipo ambiental y económicos, ya que no son biodegradables y contienen agentes tóxicos. Se estima que un litro de fluido de corte de base mineral puede contaminar 1 millón de litros de agua. Su disposición requiere tratamientos que pueden elevar el costo de eliminación hasta 4 veces su precio de compra original. La gestión de los fluidos de corte puede representar entre el 16 y el 30% del costo total del mecanizado. Por otro lado, se ha reportado que casi el 80% de las enfermedades ocupacionales en la industria metalmecánica se deben al contacto dérmico y a la inhalación de aerosoles de estos fluidos. Para contribuir al desarrollo de alternativas sustentables, en años recientes se está buscando desarrollar fluidos de corte a base de aceites vegetales. Sin embargo, un punto de partida es conocer el desempeño tribológico que tienen los fluidos de origen mineral, sintéticos y semisintéticos. En el presente trabajo se estudia el desempeño tribológico en configuración de perno en disco, de dos fluidos de corte de origen mineral y uno de tipo semisintético, que se encuentran disponibles en el mercado mexicano. Para realizar el presente estudio se utilizó un tribómetro de perno en disco, como el que se muestra en la figura 3, en la que se observa la tina con el fluido de corte en la que se introdujeron los discos de acero AISI 4140 de 46 milímetros de diámetro, con rugosidad promedio de 0.281 micrómetros, fabricados de una barra de 2 pulgadas de diámetro. La rugosidad se midió por medio de un perfilómetro de la marca Mitutoyo, modelo SJ411. En el brazo del tribómetro se utilizó un perno al que se sujetaron bolas de carburo de tungsteno grado G5 de 1/8 de pulgada de diámetro. Sobre el perno se aplicó una carga de 10 newtons, con el fin de ejercer una presión de contacto del orden de 2 gigapascales, de acuerdo a la teoría de contacto de Hertz. Los experimentos se realizaron a velocidades en el intervalo de 31.4 a 676.5 milímetros por segundo y temperaturas de 40 y 80 grados centígrados. Los fluidos de corte utilizados fueron Rigid de origen mineral, Tapmagic también de origen mineral y uno semisintético. El coeficiente de fricción se determinó por medio de un sensor LVDT, el cual mide la flexión del brazo del tribómetro causada por la fuerza de fricción. El cuadro 1 muestra los parámetros del diseño de experimento. En cada disco, los ensayos se realizaron en los radios de 15 a 19 milímetros, ajustando la velocidad angular del disco para conseguir la velocidad del desplazamiento deseado. La variación en la velocidad angular fue menor al 1%. Como referencia, primero se hicieron mediciones del consumo de potencia eléctrica en función de la velocidad de giro, sin aplicar ninguna carga. Posteriormente se aplicó la carga, sin usar ningún fluido de corte y se midió nuevamente el consumo de potencia eléctrica y el coeficiente de fricción. Finalmente se realizaron los ensayos utilizando los fluidos de corte, de acuerdo al diseño experimental mostrado en el cuadro 1. En la figura 5 se muestra la gráfica de la potencia eléctrica consumida en función de la velocidad de giro del disco, sin aplicar ninguna carga. Solamente es la potencia requerida para hacer girar el choc con la tina y el lubricante. Se puede observar un comportamiento lineal en el intervalo de 50 a 550 rpm.
En la figura 6 se presentan los cambios en el coeficiente de fricción para las 5 velocidades de desplazamiento. Durante los 18.8 metros de recorrido del perno sobre el disco sin utilizar ningún fluido de corte. Se observa que para las velocidades mayores a 167.6 el coeficiente de fricción se incrementa aproximadamente a la mitad del recorrido, lo cual se ocasiona posiblemente por partículas de desgaste que quedan en la zona de contacto y causan un incremento de rugosidad y con esto en la fricción. En la figura 7 se muestran los resultados de la potencia eléctrica requerida para realizar los ensayos sin utilizar ningún fluido de corte, aplicando solamente la carga de 10 newtons para las velocidades de giro consideradas en el diseño experimental. En la figura A se presenta el incremento en el consumo de potencia eléctrica después de aplicar la carga de 10 newtons. En la figura B se muestran las variaciones en la potencia eléctrica consumida durante el recorrido de 18.8 metros del perno sobre el disco. El incremento en la potencia debido al contacto entre las superficies es menor o igual a 1 watt para las velocidades menores a 490.09 milímetros por segundo, lo cual es insignificante al compararse con la potencia total consumida por el tribómetro, entre 20 y 60 watts, casi en su totalidad requerida para hacer girar el disco. En la figura 8 se muestran los cambios en la potencia eléctrica consumida por el tribómetro de perno en disco al utilizar los 3 fluidos de corte para las velocidades de desplazamiento y temperaturas consideradas en el diseño experimental. Los cambios de potencia menores a 1 watt resultan poco significativos con el consumo total de potencia entre 20 y 50 watts. Finalmente, en la figura 9 se presenta el comportamiento del coeficiente de fricción en función de la velocidad de deslizamiento. Se puede observar que el fluido de corte semisintético presentó los valores más altos de coeficiente de fricción a la velocidad más baja y solo a 40 grados se mantuvo por debajo del obtenido con los de origen mineral. A 80 grados centígrados presentó valores altos a las dos velocidades más bajas, pero a velocidades altas presentó menores a los de origen mineral. A continuación, las conclusiones. El consumo de potencia eléctrica debido al proceso tribológico se incrementa con la velocidad de giro, llegando a ser cercano a 7 watts. Sin embargo, para las velocidades bajas es de aproximadamente 1 watt, lo que resulta muy pequeño comparado con los valores entre 20 y 50 watts consumidos solamente para hacer girar el disco. Los coeficientes de fricción no mostraron una clara dependencia con la velocidad, excepto que el fluido semisintético mostró los valores más altos para las velocidades más bajas a las dos temperaturas del estudio. Los fluidos de origen mineral presentaron valores bajos del coeficiente de fricción a ambas temperaturas, entre 0.10 y 0.14 aproximadamente. Debido al rango de variación de la potencia eléctrica, no se observó una relación clara entre el coeficiente de fricción y la potencia eléctrica consumida por el proceso tribológico. En estudios futuros se planea evaluar el comportamiento de los fluidos de corte utilizando discos de otros materiales de uso común en la industria de maquinados.